a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora María Paz Gervis, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos escuchan. María Paz, el riesgo país de Ecuador cerró en 2018 puntos el 2 de agosto de 2023. Es el indicador más alto en 36 meses y la peor cifra durante la gestión del presidente Guillermo Lasso. Cuando el riesgo país es más alto, los inversores perciben que hay una mayor probabilidad de que el Estado caiga en impago de su deuda externa, lo que se conoce como el default, ¿no? ¿Qué amenazas significa para la economía del país este aumento dramático del riesgo país? Definitivamente es una muy mala noticia y quizás no se percibe muchas veces desde la ciudadanía, desde ciertos sectores, el impacto que esto tiene en nuestra vida cotidiana. Esta no es una discusión de números macros, de una revisión ajena a nosotros. Esto tiene que ver con la falta de inversión y cuando no hay inversión extranjera tiene que ver que no se dinamiza la economía. Dicho en otras palabras, no se generan fuentes de empleo, no abrimos las puertas a estas empresas que sí pagan impuestos, es decir, que el Estado ecuatoriano pierde la posibilidad de percibir ingresos a través de impuestos, que es lo que garantiza a las empresas formales. Es curioso, Gisela, porque en el Ecuador no damos importancia en gran medida en la opinión pública, vemos que se tiende a establecer como que esto fuera una discusión muy elitista, de unos pocos que les importa, cuando este tipo de consecuencias, porque el riesgo país es consecuencia de una serie de decisiones y de gestión, nos lleva a un escenario poco alentador para el Ecuador. Y cuando hablamos para el Ecuador estamos hablando sobre todo para las clases menos favorecidas. ¿Y a qué se debe este tremendo aumento? Complejo. Creo que esto nos lleva también a mirar la película completa, ¿no es cierto? Tenemos que ver que no basta con anuncios grandilocuentes, que no basta tampoco con tomar decisiones fiscales de disciplina, que ciertamente es lo que sí se ha hecho en este gobierno y que en alguna medida tienen impacto. Cuando se mide el riesgo país, se mira todo el conjunto de la sociedad y del Estado ecuatoriano. Y cuando vemos un Estado con una inseguridad jurídica tan alta, que estamos pronto frente a una nueva elección al cabo de 2 años, eso genera inestabilidad. Cuando estamos viendo que entre las preguntas que se plantea, por ejemplo, el cese de la explotación minera en el bloque 43 del ITT, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos todos esos mensajes hacia afuera son poca seguridad jurídica, es poco compromiso con los acuerdos, es poca capacidad de mirar a largo plazo el país y eso nos trae consecuencias. Y para sumar y poner como cereza del pastel, cuando vemos a grandes actores políticos que representan a un importante sector del electorado y de la organización pública del Ecuador, vemos que hacen unos anuncios supernoveleros de experimento respecto a la dolarización. Todo esto sigue sumando a la inestabilidad que en el sistema internacional no lo toman de chiste, se lo toman muy en serio y las consecuencias pagamos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y qué podría pasar si Ecuador cae en este default? No quiero ni pensar esa posibilidad. Creo que es, si nosotros pensamos de las pocas, o me atrevo a decir la única estabilidad que tenemos en el Ecuador es la dolarización, nos ha permitido el poder pensar un poquito más a largo plazo. Claro, veo que la gente joven se olvida, pero nosotras éramos todavía jóvenes cuando vivimos el cambio de la dolarización y un país tan inestable como el nuestro no puede poner en riesgo y darse el lujo de volver a esa moneda local, cambiaria, porque con la falta de institucionalidad que tenemos, esto para traducirlo en lenguaje sencillo significa pobreza, significa poco desarrollo. Pero ¿puede algún día en un futuro, digamos cercano, Ecuador dejar de depender de los multilaterales? Es una pregunta difícil de responder. No sé tampoco si ese sea el único objetivo. Creo que por ahora, si nosotros pensamos en un plan a largo plazo, tendríamos que pensar en organizar nuestras cuentas al interior, el poder liberarnos de una serie de responsabilidades y el recuperar la confianza. Algo se ha avanzado con las medidas que se tomó durante este gobierno, sin embargo vemos que no es suficiente. No sé si la única opción es no depender de los multilaterales. Creo que tendríamos que pensar cómo ser sustentables, sostenibles y cómo tener cuentas organizadas y seguridad jurídica. Si nos concentramos ahí,
logramos cumplir con nuestras necesidades básicas, podríamos pensar en no depender de externos. El riesgo país aumenta en Ecuador cuando se refleja esa alta incertidumbre política entre los inversionistas, teniendo en cuenta que los ecuatorianos acudiremos a una elección anticipada, también el tema de la disolución de la asamblea. Todo eso nos ha ido afectando, ¿no? El ámbito político pesa muchísimo, pero el próximo gobierno deberá apuntar hacia una producción que no dependa, por ejemplo, del incremento de la inversión extranjera, con lo que hemos visto que nos ha pasado hasta ahora. No le veo factible. No creo que estamos en la posición de renunciar a ambicionar tener inversión extranjera por varias situaciones. La primera es que tenemos que entender que vivimos en un mundo globalizado, de interdependencia compleja. El Ecuador no es una isla. Pese a que se esfuerza muchas veces en actuar como una isla, no lo somos. Somos una economía tan pequeña que tenemos siempre que garantizar la posibilidad de insertarnos en el mundo, y esto tiene que ver con los acuerdos comerciales y con crear condiciones para que vengan economías más fuertes, inversores más fuertes para promover el desarrollo en nuestro país. No tenemos la capacidad de vivir solos y aislados. Entonces no creo que esa pueda ser la meta. Creo que el nuevo gobierno va a tener tantos problemas que enfrentar, déficit presupuestario, tantos pendientes, la incapacidad de gobernar. No sabemos quién vaya a llegar, cuál va a ser la nueva relación con la Asamblea, cuando hemos visto que el Poder Legislativo en los últimos años y sobre todo en el último periodo se volvió un ente incapaz de gobernar, de trabajar y de articular propuestas para el país. Entonces yo creo que eso, frente a una sociedad absolutamente fragmentada, frente a la desconfianza que existe, de los datos también que llaman mucho la atención, es como incrementado los niveles de desconfianza entre los ciudadanos en el Ecuador. Eso no es poco, eso quizás no le podemos asignar un número en dólares, pero eso dice mucho de la sociedad que estamos construyendo, y sobre esa base es que debemos pensar en desarrollo. Tenemos que enfrentar los desafíos de seguridad, tenemos que enfrentar los desafíos de empleo. Entonces no creo que podemos darnos el lujo de pensar que no necesitaremos ser atractivos para la inversión extranjera. Ahora, pero definitivamente el gobierno de Guillermo Lasso ha fallado al momento de proponer un modelo económico a la Asamblea Nacional, y también está fallando ahora en pasar el filtro de la Corte Constitucional para poner sus decretos ley. ¿Qué medidas que intentó este gobierno pasar, aplicar, pueden ser tomadas, considera usted, por el próximo gobierno, o deberían ser tomadas en cuenta? Bueno, yo creo que podemos cuestionarle al gobierno actual mucho de su gestión política y muchas decisiones tardías, pero creo que ciertamente un acierto que tuvo y que quizás no supo concatenar bien con el resto de los actores de la sociedad fue el manejo disciplinado de las cuentas. Obviamente eso no justifica jamás la desatención de otros sectores prioritarios, pero creo que un nuevo gobierno debería siempre recordar la importancia de mantener disciplina fiscal. No es el objetivo cumplir con el riesgo, bajar el riesgo país. No es el objetivo el tener líneas abiertas con los organismos multilaterales. Esas son consecuencias de un buen manejo, pero que definitivamente se pueden volver recursos necesarios en una gestión de un país, una economía como la nuestra. Pero creo que los nuevos gobiernos tendrán que aprender de esa visión holística y completa de verle a un país y una sociedad como un todo y no como hechos aislados. Ahora, la Corte ha negado los decretos de zonas francas y de reestructuración de la llamada ley de quiebra. ¿Cómo debería reestructurarse esas medidas para fomentar justamente la producción en el Ecuador? Nosotros ahí tenemos un desafío muy grave, que es también el marco constitucional. Nuestra constitución ciertamente es muy restrictiva. Entonces, si nosotros vemos también que la Corte Constitucional, con la capacidad que tiene de interpretar, pone también unos límites y genera precedentes, creo que ahí se vuelve un nudo crítico para el desarrollo tanto de estas leyes como de otras. La ley de zonas francas habría una posibilidad de desarrollo inmenso que sí tienen otros países, y eso nos deja en situaciones de mucha desventaja en términos de ser competitivos. Entonces yo creo que un tema que usted toca de manera muy acertada es que no basta con que el nuevo gobierno tome una visión distinta, proponga una nueva ley, si no tenemos un trabajo, una mirada completa
completa desde los otros actores. La Corte Constitucional es definitivamente la Corte por excelencia, la más alta del país, quizás la única que goza de un respeto y de una legitimidad absoluto, pero quizás es momento de poder mirar su rol y su responsabilidad frente a la sociedad, más allá de la creación de doctrina constitucional que nos quede después para quienes nos guste estudiar derecho, sino que se entienda que el poder marcar la cancha y el camino del desarrollo de un país con una constitución tan restrictiva, tan retrógrada en gran medida, debe mirarse también con esa visión de desarrollo para el crecimiento del Ecuador. Bueno, frente a este escenario negativo que se traza en el país, ¿cuáles serían las proyecciones empresariales y productivas para el último semestre del año? Las proyecciones no son positivas porque definitivamente para que exista crecimiento necesitamos estabilidad. En el Ecuador vivimos todo menos estabilidad. En ese sentido, no tenemos una visión muy positiva de lo que queda, pero también debo decir que aquí nada está escrito en piedra y que al mismo tiempo que tenemos esta inestabilidad en el nivel político, nosotros en el nivel empresarial y en el nivel real, que es la sociedad y los trabajadores y trabajadoras de este país, seguimos sin parar ni un solo minuto. Y quizás lo que tiende a pasar es que seguimos funcionando abstraídos de lo que pasa en la política, a pesar de que muchas veces nos ponen el pie. Pero yo lo que percibo es mucha confianza de los empresarios ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros seguimos empujando porque tenemos la generación de empleo importante se encuentra en el sector privado. Entonces yo creo que no me quiero anticipar a lanzar números porque aquí el Ecuador cambia una semana a otra, tenemos nuevos focos y nuevas amenazas y nuevos datos de inestabilidad. Pero lo que yo sí veo es que todavía hay muchas personas que apuestan, que creen en el país y que no nos podemos dar el lujo de poder parar frente a los vaivenes de la política. Yo le agradezco muchísimo, María Paz. Mil gracias a usted. Nos acompañó María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Productividad.